Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live que realizamos todos los viernes a las 5 de la tarde. Bueno, como ya te he ido avanzando, hoy vamos a realizar una entrevista a José Vargas para entender cómo funciona el cerebro humano y cuáles son los efectos de la práctica de mindfulness. José Vargas es compañero y profesor mío de Mindfulness en Mente y Vida y es doctor en biología celular y molecular y profesor de genética en la Universidad de Paso Fundo en Brasil. Hola José, buenas tardes, bueno, buenos días para ti, ¿no? Buenos días para ti, bienvenido, bienvenido. Gracias, Allende. Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no es cierto?, a conversar un poco de neurociencia y mindfulness. Pues nada, gracias, porque sé que hay diferencia horaria y, bueno, es complicado, pues poder establecer una entrevista contigo. Mira, si te parece, yo creo que me parece, sobre todo para que la gente empiece a entender un poquito el concepto de cómo funciona el cerebro humano, ¿te parece que nos empieces a explicar un poco qué es la neurociencia? Bueno, puede ser. Generalmente cuando nosotros hablamos de neurociencia, lo primero que pensamos es, por ejemplo, en el cerebro, en el sistema nervioso, en los nervios. La neurociencia es una disciplina multidisciplinar. Por ejemplo, cuando pensamos en neurociencia tenemos varias alas dentro de esta ciencia. Así, por ejemplo, tenemos neuropsicología, que estudia básicamente la psiquis y el comportamiento humano. Tenemos neurociencia comportamental, que es el comportamiento de la persona basado en el funcionamiento de su cerebro. Tenemos neuroanatomía, las diferentes partes del cerebro se conectan entre sí del sistema nervioso para producir una función. Neurofisiología también, por ejemplo, para entender la fisiología del organismo. Pero lo más interesante dentro de neurociencia tal vez sea el concepto de conciencia y emoción, que es uno de los puntos más interesantes que también un mindfulness consigue gestionar, ¿no es cierto?, a través de su práctica, ¿no? ¿Y para ti qué es primero, José, la conciencia o la emoción? Para mí, primero de todo, son circuitos cerebrales muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de la emoción es muy automático, tiene una respuesta más esquelética, es rápida, es glandular. Entonces, en este caso, la emoción iría primero y la conciencia, básicamente, que sería el procesamiento de esta emoción, viene después. Muy bien. Y entonces, a ver esta pregunta que te hago. ¿Tú qué crees? ¿Que estamos tristes porque lloramos o lloramos porque estamos tristes? Yo creo que estamos tristes y después lloramos. Tenemos la respuesta, llega un procesamiento cognitivo que hace que nosotros nos sintamos tristes. Magnífico. ¿Y existe alguna relación entre el estrés y la emoción? Sí. Por ejemplo, ¿la emoción qué significa? La emoción significa que básicamente es un impulso. Nosotros tenemos un impulso y una acción. Por ejemplo, miedo. Eso es un impulso, activa una emoción, la emoción del miedo. Ahora, por ejemplo, en el caso de el estrés, me preguntaste recién, ¿no es cierto? Sí. En el caso del estrés es diferente, porque en el estrés nosotros, por ejemplo, tenemos un evento o un objeto que nos estresa y nos activa una emoción. O sea, el proceso de estrés es un activador de emociones. Ajá. ¿Y cuáles son las hormonas que funcionan o que se activan en nuestro organismo cuando estamos con estrés, a diferencia de cuando estamos practicando, por ejemplo, mindfulness? Claro, son sistemas hormonales diametralmente opuestos. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro sistema nervioso es algo muy complejo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema nervioso central y periférico, y eso también implica que tengamos un tipo de sistema llamado autónomo, por ejemplo, ¿tá? ¿Qué tipo de hormonas están relacionadas al estrés? Generalmente están relacionadas a este sistema autónomo, que puedo explicar un poco después cómo está compuesto. Para este sistema autónomo podemos destacar hormonas como, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina y cortisol. Todo eso está regulado como a nivel glandular y a nivel del cerebro. Tenemos, por ejemplo, una glándula, una estructura llamada glándula suprarrenal, y cuando nosotros nos estresamos, ¿qué hacemos? Liberamos mucha adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué hacemos eso? Para liberar más azúcar. ¿Para qué más azúcar? Para tener más azúcar para los músculos y tal vez salir corriendo o luchar, que son respuestas básicas, circuitos paleobiológicos, naturales y primitivos de nuestro cerebro, por ejemplo. Magnífico, José. Yo creo que has comentado algo del sistema autónomo. Realmente, ¿por qué se llama autónomo, el sistema autónomo? Lo dice la palabra, es un sistema sugiere que es un sistema automático, es autónomo.
o sea, escapa de toda nuestra regulación de conciencia, de nuestra voluntad. Por ejemplo, los latidos del corazón, los movimientos del estómago, la peristalsia, movimientos peristálticos del intestino, por ejemplo, son todos mecanismos que escapan de nuestra conciencia. Entonces, cuando hablamos del sistema autónomo, también podemos hablar también de emociones, o sea, tal vez aquella regulación hormonal por cortisol que lleva a una desregulación del sistema simpático. Eso que voy a explicar ahora. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos. Tenemos un sistema autónomo simpático y otro parasimpático. Un simpático está relacionado con ese mecanismo de fuga y lucha, por ejemplo. Imagínate que ahora aparece un león ahí donde estás vos. ¿Qué es lo primero que pasa? Se te dilatan las pupilas, se te contraen los músculos, se te acelera el corazón, por ejemplo. Vas a comenzar a regular tu intestino también para disminuir la actividad intestinal. Y todo eso porque tenés que luchar. El sistema simpático está activado. Ahora, un parasimpático es el sistema opuesto, que justamente es aquel sistema que está relacionado más con la meditación. Magnífico, José. Oye, y ya que nos has hablado un poco del sistema neuronal, nervioso, dinos en realidad, porque se ha hablado mucho de esto, pero yo creo que muchas veces no se llega a entender en profundidad, ¿qué es la plasticidad neuronal? Sí, el sistema nervioso está constituido por neuronas, ¿no es cierto? En esas neuronas tienen estructuras básicas que caracterizan a la célula de la neurona. Lo que se llama neuroplasticidad básicamente es cambios o alteraciones en la llamada sinapsis neuronal, o sea, la conexión neurona a neurona. Entonces, por ejemplo, en la práctica de meditación o en cualquier situación, cada vez que aprendemos alguna cosa, siempre está pasando una mudanza, una conexión de estas neuronas. Eso se llama neuroplasticidad. Mudanza o cambio en las conexiones entre las neuronas. Y esto puede ser afectado por varias cosas, como ya dije antes, también por la meditación. Y entonces, en base a esto que nos has explicado, ¿cuáles son los efectos de mindfulness, de la práctica de mindfulness en el cerebro? Por ejemplo, pensando a nivel de neuroplasticidad, tal vez la descripción científica más interesante sea a nivel del hipocampo, que es una de las partes más antiguas del cerebro, ¿no es cierto? Ahí se produce un cambio de algo llamado masa gris, que básicamente es, esa masa gris está determinado por la composición de células, de los cuerpos, las neuronas que lo componen. Ese cambio en la masa gris, por ejemplo, por la meditación, hace que la persona tenga mayor receptividad a aprender y tenga más memoria, por ejemplo. No solamente eso en cuanto a hipocampo, también tenemos otras partes del cerebro, por ejemplo el córtex, que es la parte de acá arriba, el lóbulo frontal, que está relacionado a pensamientos, a procesamiento, a lenguaje. Esto también muda. De repente estamos más atentos, por ejemplo, somos más receptivos a aprender de vuelta. ¿Qué más? También, por ejemplo, el parietal. El parietal está relacionado a la localización espacial del individuo. Cuando la persona medita, tiene una relación de unicidad entre el tiempo y el espacio también. Otra parte primitiva del cerebro que se es modificada es la cíngula. También hace parte del sistema primitivo del cerebro y está relacionado a la atención. Y tal vez otra cosa importante que es interesante mencionar es cómo este cerebro se comporta diferente de manera global. Comienza a trabajar en un orden de frecuencia diferente, que son las frecuencias zeta, que son básicamente muy parecidas al comportamiento del cerebro en el presueño, antes de dormirse. O sea, se cambia básicamente en forma global el comportamiento entero del cerebro, y nosotros tenemos que entender que el cerebro es algo muy bien conectado, interconectado entre sus partes. Entonces es imposible pensar que mindfulness va a cambiar solamente una cosa, sino que por consecuencia cambia varias. Que yo creo que es interesante también que nos comentes un poco, bueno, pues tu práctica de mindfulness, porque igual que yo, que somos profesores de mindfulness, que para mí es muy importante para transmitir a mis alumnos toda la información, la práctica mía diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ves o cuál es tu experiencia con la práctica de mindfulness, José? Bueno, yo ya vengo practicando desde que tengo la formación de profesor que hicimos juntos en Respira Vida. La práctica realmente me llevó a una autogestión emocional grande. O sea, por ejemplo, mi principal búsqueda siempre fue regular la ansiedad. Es una cosa interesante que definir lo que es ansiedad y separarlas de estrés. Por ejemplo, ansiedad es un estado crónico de alerta que tiene la persona. El estrés, no. El estrés, la persona
está estresado, o sea, genera una respuesta en un objeto definido, por ejemplo, un examen o lo que sea. La ansiedad no, la ansiedad es un estado crónico. Entonces eso me llevó a buscar mindfulness y la ansiedad disminuyó en forma significativa. Eso no fue personal, o sea, yo como soy investigador comencé a buscar artículos científicos para ver si eso no era un efecto placebo, o sea, ¿qué significa placebo? Que sea un efecto psicosomático. Solo de mi práctica, la verdad no, existen varios artículos científicos mostrando que realmente mindfulness tienen cambios significativos en los niveles de ansiedad de las personas. Entonces, en ese sentido, mi práctica me ayudó muchísimo a la autogestión emocional. ¿Y la práctica, tú la ves solamente a nivel de la práctica de meditación o realmente la atención plena es algo más, ¿no? Sí, sí, sí. La meditación hace parte, más también ¿qué significa mindfulness? La palabra mindfulness significa entonces atención plena. Y atención plena no se lleva solamente a cabo durante la práctica de meditación, sino también en el día a día. Por ejemplo, caminar consciente, comer consciente y diferentes prácticas que podemos hacer diarias en formas conscientes que nos permiten dar calidad de vida. Solo para hacer una aclaración pequeña, tal vez de una manera simplista, porque mindfulness es realmente una práctica bien compleja que introduce diferentes aspectos cognitivos y emocionales, podemos pensar de la siguiente manera. Tal vez lo más importante de mindfulness sea una sola cosa y en no juzgar, ¿no? Una de las cualidades más importantes de mindfulness. ¿Por qué nos estresamos? Porque en parte juzgamos también que algo no es bueno para nosotros. Entonces generamos un mecanismo adaptativo que produce todo un desbalance fisiológico que nos lleva a ser ansiosos, por ejemplo. Entonces, esa práctica continua del momento presente, de estar atento, hace que desarticulemos un poco nuestros juicios constantes y tengamos una calidad de vida mejor, simplemente, y entre comillas, simplemente, llevando la atención al momento presente de lo que estamos haciendo. Magnífico, José. Muchísimas gracias por esta gran entrevista que nos has dado. Yo creo que tenemos claro los conceptos de neurociencia y neuroplasticidad y bueno, y cómo funciona nuestro cerebro y los cambios que podemos realizar con la práctica de mindfulness. Y bueno, pues gracias por tu asistencia. Espero tenerte más veces, José. Y acuérdate que en octubre impartes el curso de videoconferencia de mindfulness y autogestión de la ansiedad y las obsesiones. O sea que ya sabéis, chicos, que quien os queráis apuntar estáis invitados. Pues nada, nos despedimos de José y yo también ya me despido de todos vosotros. Espero que haya sido de interés esta gran entrevista que hemos hecho con José Vargas. Y nada, os espero el viernes que viene a las 5 de la tarde, como siempre. Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Nos vemos, chao.